Hola Chino, ¿me escuchás? Sí, perfecto, perfecto, fuerte y claro. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo andás, Chino? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo el equipo allá? Hola, Todo buenas bien, Lucho. Yo tardes. te voy a decir Lucho por la confianza que tenemos y por la amistad, pero estamos hablando del doctor Luciano Gato, por supuesto. Lucho, bueno, por supuesto, la idea es charlar un poquito acerca de las consecuencias jurídicas. Primero entender por qué la famosa Trieja, la viral Trieja, tuvo que ir a casarse a Uruguay. Que nos expliques un poquito eso. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos. A ver, sí, ya es un tema que se ha hablado bastante. En los últimos días se ha viralizado esta famosa noticia, esta famosa trieja de santafesinos que viajaron a Uruguay a, por así decirlo, casarse, entre comillas. E inmediatamente surgió este tema, surgió la versión de que se puede pagar una multa para celebrar un matrimonio en otro país. Y a ver, hay que ser francos y hay que ir al hueso duro de la ley y hay que dejar las constancias y las cosas más que nada claras, que es que tanto en Argentina como en Uruguay no existe el poliamorío o el matrimonio poliamoroso, es decir, entre tres personas. Hay que aclararlo y hay que dejar obviamente también las bases claras, que son el artículo 83 del Código Uruguayo y el artículo 402 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, donde establece que los matrimonios son entre dos personas, sean del mismo o de distinto sexo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta Trieja en Uruguay? Acá más que nada yo creo que la cuestión radica en que hicieron una unión privada entre ellos, más que nada. Acá viene algo importante y una pregunta clave que seguramente todos nos hacemos. ¿Por qué se pagaron $2.500 para cruzarse al otro lado del charco? Y a ver, la cuestión acá radica en lo que es la flexibilidad notarial y privacidad más que nada que te permite el país uruguayo, a diferencia del país argentino. En Uruguay tenemos que entender que la legislación notarial permite a los escribanos redactar escrituras públicas de manifestaciones de voluntad o pactos de convivencia privados con mayor libertad conceptual que tiene a comparación el sistema argentino, más que nada. Pero en sí, hablando ya desde el punto de vista legal, matrimonio propiamente dicho no se puede hablar en estos casos, más que nada, porque la misma ley lo impide. En ese caso, además, ninguna de las dos cónyuges, ni tampoco él, tienen derechos como en un matrimonio, para entender también, porque se ha, digamos, viralizado la historia también hablando de eso, de que es un matrimonio, pero en realidad no lo es, entonces jurídicamente estamos hablando. Exactamente, Gisela, exactamente. Me diste todo el pie porque justo quería hablar de ese tema, Gisela, que es que hay una cuestión también importante y legal que tenemos que bajarle a la gente para que se entienda, que es que hay una cuestión que sí o sí lo tenemos que saber, que no hay vocación hereditaria, es decir, si uno de las tres partes, una de estas tres personas fallece, los otros dos que quedan no heredan como cónyuge o como se le dice en la jerga jurídica, no tiene acceso a lo que es una herencia, no tiene el título de heredero forzoso. Esto es algo muy importante que tenemos que comentarle a la gente para que se entienda y se sepa bien estos temas, que no hay derechos hereditarios, es decir, no hay título de heredero forzoso, y también tenemos que entender una cuestión importante, no hay derecho tampoco a pensión por fallecimiento, es decir, si fallece alguna de las tres personas, las otras dos que quedan no van a tener derecho a ir a la ANSES, tanto argentina como la ANSES uruguaya, para pedir obviamente el acceso a una pensión. Porque si no sería buenísimo. Nos juntamos entre tres, nos cantamos, Hacemos pegamos doble un pensión. gran negocio. Cuando ya estamos en los 60, los 70, por ahí. ¿Sabes qué? No, no, está muy bien esto, justo este tema que lo hablemos, Chino, porque seamos realistas, todos conocemos ya lo que es, en el buen sentido y como dice el piberío, la manija argentina, que vimos esta noticia y ya todos queríamos sacar un pasaje en un buquebús para irnos a Uruguay. Varios se le habrán pasado por la El cabeza. sueño del Pero pibe. Sí, sí, sí. puede ser, no sé, pero bueno, cuestión, es importante bajar estos conceptos a la realidad y que obviamente se entienda que tanto en la legislación argentina como uruguaya existen dos artículos que son el 83 en el Código Uruguayo y el 402 en el Código Argentino, que deja taxativamente claro que los matrimonios son entre dos personas, sea del mismo sexo o de distinto sexo. Entonces, claro, esta persona hicieron unión privada, era el término, una especie de unión privada. Exactamente, exactamente. El término se le puede decir unión privada, más que nada,
o manifestación de voluntad o pactos de convivencia privados, pero la característica principal es que la normativa uruguaya es mucho más flexible en cuanto a la posibilidad de que un escribano redacte esto. A ver, el tema montos, sí, 2.500 obviamente dólares es una plata importante, pero hay que tener en cuenta lo que son los honorarios del escribano, primero y principal, lo que son las tasas administrativas, lo que es el timbrado, lo que es la apostilla internacional de la Haya también. Es decir, están invertidos esos 2.500 dólares en cuestiones obviamente legales y honorarios también, y lo que se llaman los gastos de gestión de trámite. Y Lucho, la última, a la hora de, digo, si la trieja no funciona, digamos, si va a haber una separación, o capaz que se queda con una de las dos, que a ver, puede pasar también tranquilamente. Más que nada por esto que planteás, que digamos, ya de por sí no es legal en la Argentina, más allá de que lo hayan hecho en Uruguay, ya de por sí acá tampoco es legal, o sea que no tiene peso en nuestro país. Pero ¿cómo se disuelve? Claro, esa sería la pregunta. ¿Hay que hacer otro trámite legal? ¿Hay que viajar de vuelta a Uruguay o...? No, a ver, primero y principal, una cuestión importante. El mismo pacto de unión celebrado entre estas tres personas establece seguramente en alguna de las cláusulas las causales de disolución de este pacto de A3, sea por muerte de alguna de las partes, sea por disolución unilateral de cualquiera de los tres. Es decir, el mismo pacto, la característica principal que tiene es que tiene la posibilidad de establecer las mismas causales de terminación del mismo. Y hay una cuestión también que justo me diste pie para hablar en el tema hereditario, volviendo al tema, es que, a ver, si bien ninguna de las partes va a tener derecho a heredar porque no existe el título de herederos forzosos, ya que no es un matrimonio propiamente dicho, no obstaculiza el tema de la posibilidad de que alguna de las tres partes, el día de mañana, pueda redactar un testamento dejándole algún bien a la otra parte o viceversa, siempre y cuando no se afecten lo que se llaman las porciones legítimas de los verdaderos herederos forzosos de alguna de estas tres personas, porque recordemos que entre estas tres personas tienen 12 hijos en total. Sí, es una familia ensamblada. La repartija te complica una más. Sí. Tal cual, hay cuestiones hereditarias que es importante que se sepan, porque si le llega a pasar algo a alguna de estas tres personas, Dios no lo permita, toco madera, seguro. Hay cuestiones hereditarias que hay que obviamente arreglar el día de mañana, pero los que van a tener derecho a las verdaderas cuestiones hereditarias, es decir, los que tienen el título de heredero forzoso son los hijos de estas personas, pero independientemente de esto, pueden realizar los tres de manera privada y de manera individual testamentos, siempre y cuando no se afecten las legítimas de los verdaderos herederos forzosos, es decir, la porción hereditaria de los verdaderos herederos forzosos. Pero además pensemos, por ejemplo, en cuestiones cotidianas. Para la obra social no tiene validez. No, claro. Ese es el tema. No tiene Son validez. Varias cosas, digamos, que hay que ver. Claro. Da la sensación de que es más figurativo, ¿no? Es una manifestación, como vos decís, pero en los hechos y legalmente no te ayudan nada. Creo que solo una unión convivencial en algunos casos, pero es lo mismo, es de a dos, o sea que tampoco sería la solución en este caso. Exactamente, Gisela, es como vos bien decís, a ver, es una cuestión esto más que nada sentimental, espiritual, pero, a ver, hay que ser realistas, a los ojos de la ley, el Estado civil es soltero para los tres. Claro, bien. Ahí está, ese me parece que es el título, ¿no? Es el título. Ese es el título. Si no están casados o divorciados, siguen siendo solteros. Solteros los tres, Es más, hay una cuestión muy importante que me diste pie también, Gisela, es que el matrimonio la relación arrancó entre dos personas que hacía 13 años que estaban de novios. Es verdad. E incorporaron a la tercera persona. Supongamos que estas dos personas primeramente estaban casadas legalmente y querían casarse con esta tercera persona. El mismo Código Civil y Comercial en su artículo 403, inciso D, lo prohíbe expresamente por lo que es la cuestión del ligamen, es decir, la imposibilidad de realizar un nuevo matrimonio si subsiste el anterior también. Claro, tendría que divorciarse en una primera instancia para volver a contraer matrimonios, así. Exactamente, Chino. Perfecto. Bueno, aprendiste un montón, Chino. Tremenda clase de teoría de... No sería teoría del derecho. ¿Qué sería esto? ¿Familia? ¿Qué sería? Derecho de familia. Derecho de familia. Muy bien. Ahí está. No llegué a esa parte. Hice el primer año nomás de derecho y quedé ahí nomás. Lucho, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Fuiste muy claro. Gracias.
Abrazo enorme, chicos, abrazo enorme y lo mejor para el programa como siempre. Saludos. Bien, lo Chao, escuchamos chao. al doctor Luciano José Gato, un amigo de la casa que nos explicaba un poquito cuáles eran los derechos y obligaciones, ¿no?, de esta trieja, tal como se la denominó en los medios de comunicación.